¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros para esta emisión de Más Cultura. El día de hoy les vamos a presentar un programa muy especial porque vamos a tener como figura central a uno de los intelectuales más prestigiados de México y que tenemos la fortuna de tener aquí en Veracruz. Su nombre es Sergio Pitol. Vamos a conocer algunos aspectos de su biografía y a partir de ahí también vamos a hablar cuáles aspectos de esta biografía han influido en su obra literaria, por qué, dónde podemos observarlo y concretamente vamos a hablar de los aspectos más generales de su obra literaria y sus contribuciones a las letras universales. Yo comencé a leer libros tan pronto como me enseñaron las letras. Cuando yo oía en mi familia que comentaban algo de que pasaba en el ingenio de Potrero, donde vivíamos y todo, me parecía que eso no era vida, que eso no era nada. Es común que tanto la crítica como lectores no especializados encuentren que la obra de un autor está poco o ampliamente influenciada por aspectos de su biografía. En el caso de Sergio Pitol, esta influencia salta a la vista. Quien dice que si conoces a Sergio Pitol persona, conoces a su obra, y si conoces su obra, conoces a Sergio Pitol, porque ha llevado la vida a sus libros, a la literatura, y ha llevado la literatura a la vida. De tal suerte que hacer casar ese gran mundo laberíntico y babélico que es el arte, la cultura, la literatura, con ese mundo tan radiante, pasional, a veces tremendo e irritante que puede ser la realidad y la vida, hacer casar eso está en dos cosas, en Sergio Pitol naturalmente y sobre todo en su obra. Sergio Pitol de Menegui nace el 18 de marzo de 1933 en Puebla, aunque su infancia transcurre principalmente en el ingenio azucarero de Potrero, en el estado de Veracruz, una etapa marcada por la orfandad, las enfermedades y el aislamiento. Sergio Pitol es de los escritores en donde la pregunta entre la asociación de vida y escritura es un poco absurdo, o sea, es la misma cosa. O sea, muchas veces tomando un café con él uno se da cuenta de que la manera en que mira, cómo dispone a las personas en las ubicaciones, él ya está construyendo un cuento, ¿sí? Está construyendo algo que surge de la realidad misma, o sea, realidad y obra están totalmente imbricadas, ¿no? Yo fui lector desde niño. Era un niño muy enfermizo. Tenía yo que estar en la cama mucho tiempo y constantemente. Y entonces mi abuela me daba libros. Primero los de Verne. Y entonces la lectura y la lectura de esos libros donde hay tantos niños que van con sus maestros o con sus padres o a buscar a sus padres a lugares lejanísimos y tienen unas aventuras tremendas y pasan peligros, los superan. Todo eso me parecía más vida que lo que era mi vida. El futuro escritor, y desde muy niño, lector ávido y precoz, encuentra un refugio en las historias que le relata su abuela, en sus sueños de viajar y, sobre todo, en los libros de Julio Verne, Charles Dickens, Robert Louis Stevenson y Mark Twain. Esto le posibilitó el acceso
a diferentes literaturas, toda vez que como enfermo que era, como él dice, casi crónico, entonces tenía mucho tiempo para leer. De manera que creo que este es un rasgo muy significativo de la vida de Sergio como lector, porque fue durante todo ese periodo infantil y posteriormente en la adolescencia donde empezó a crear esa vasta cultura, no solamente literaria, que le conocemos. Después de Verne, pues leí ya Mark Twain, Dickens, mucho Dickens. Y en la secundaria tuve la suerte de ser contemporáneo, compañero de clase del hijo de Jorge Cuesta en Córdoba. Entonces leí lo contemporáneo. Yo ya había llegado con la biblioteca de mi abuela al siglo XIX, a Balzac, a Stendhal, a Tolstoy. Pero en la biblioteca de Cuesta leí la literatura contemporánea. Bueno, aprendí también idiomas en la casa. Ya en la secundaria, a los 14 años, 15 sobre todo, ya podía leer inglés y francés, y muchos libros de Cuesta estaban en esos idiomas. Infierno de Todos, obra publicada por la editorial de la Universidad Veracruzana, pertenece a este periodo de la vida del literato. Aprovecha la escritura como ejercicio para cerrar este periodo de su vida y dejar atrás estas atmósferas de miseria y encierro. Para mí, esta estancia en Potrero significa muchísimas cosas, como para todos, nuestra infancia. Que marca indeleblemente. Ahí está el caldo de cultivo de todo lo que va a venir a producirse. Más adelante, Sergio se mudó a la capital del país para matricularse en Derecho, donde conoció a quien se convertiría en una de las grandes influencias de su vida extraliteraria, Manuel Martínez Pedroso. También fue en este periodo cuando dedicaba su tiempo a tomar cursos en la Facultad de Filosofía y Letras, que conoció a uno de sus maestros del ámbito literario, Alfonso Reyes. Cuando yo cuando yo publiqué mi primer libro, que fue un libro que no llegó a librerías, era un libro que iba a iniciar una colección, la revista Estaciones, y no se hizo la colección, sino este es el libro pequeño que yo tuve que pagar, y era un libro secreto casi para amigos y para familiares. ¿Qué edad tenías? Ya tenía yo 24 o 25 años, que cuando ya mis compañeros, Juan García Ponce, José de la Colina, Melo, Juan Vicente Melo, ya tenían varios libros escritos, ya tenían obras teatrales que habían tenido éxito, que ya tenían una presencia literaria. José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis fueron quienes me incitaron a escribir. Ya desde su libro de juventud que escribió, pues más bien publicó a los 26 años de edad, ya notábamos un germen, desde luego, que ahora comprobamos llegaría a ser el escritor que es, ¿no?, en la actualidad. Entré a la literatura como cuentista por varios años.
Y en la adolescencia, por 17, 18 años, escribí poemas. Había yo hecho un viaje a Venezuela. Ajá. Y desde el que subí al barco empecé a hacer poemas, y en Venezuela también. Y regresé con un grupo que creía yo que eran espléndidos y quería yo hacer una plaquette personal. Uh-huh. Y lo di a varios amigos y me decían, bueno, tienes que afinarte un poco. Lo fui dejando, al grado de que después nunca me acordaba yo que había yo hecho poemas o disques poemas. Uh-huh. Hasta hace como 10 o 12 años que volví a México del servicio exterior, y una amiga me dijo, oye, yo te quiero dar unas cosas que encontré en casa, los papeles de mi madre, que había muerto hacía poco. Uh-huh. Y le dije, bueno, pues ¿qué son? No, te lo voy a llevar. Y eran esos poemas, los leí y fue pero terrible, los deshice ese mismo día. Se empezó con la poesía y empezó precisamente en un viaje a Venezuela. De hecho, empezó también traduciendo algo de poesía, algo de Sidwell. Hay un par de obras de teatro escritas por Sergio también, como él dice, por fortuna olvidadas, ¿no? Y de ninguna manera, dice, valdría la pena recuperar. Y Sergio Pitol se volvió desde muy joven, pasando de ser lector, se volvió un escritor también. Hacía reseñas para La Palabra y el Hombre en los primeros años 60. Antes de publicar, Victorio Ferri cuenta un cuento en la colección del Unicornio, dirigida por Juan José Arreola, a donde, por cierto, también está la primera publicación de José Emilio Pacheco. Antes de publicar eso, en realidad la primera publicación de Sergio Pitol fue al ganar el segundo lugar en un premio que lanzó un periódico en los años 50 y fue publicado en un librito que él tiene, inencontrable por ningún lado, y aparece con seudónimo Amalia Otero, que fue en realidad la primera letra impresa que vio Sergio Pitol, aunque con seudónimo. Voy a leer mi primer cuento. Victorio Ferri cuenta un cuento. Está dedicado a Carlos Monsiváis y fechado en México en 1957. Sé que me llamo Victorio. Sé que creen que estoy loco, versión cuya insensatez a veces me enfurece, otras tan solo me divierte. Sé que soy diferente a los demás, pero también mi padre, mi hermana, mi primo José y hasta Jesusa son distintos, y a nadie se le ocurre pensar que están locos. Cosas peores se dicen de ellos. Sé que en nada nos parecemos al resto de la gente y que tampoco entre nosotros existe la menor semejanza. He oído comentar que mi padre es el demonio, y aunque hasta ahora jamás haya llegado a descubrirle un signo externo que lo identifique como tal, mi convicción de que es quien es se ha vuelto indestructible. Sergio Pitol se integra al Servicio Exterior Mexicano en 1960 y viaja a Europa para emprender un prolífico encuentro con otras lenguas y ciudades lejanas, con costumbres ajenas y literaturas distantes. De ese periodo él habla bastante en su obra de la memoria a partir del arte de la fuga. Y yo pienso que es algo que le interesaba mucho, que le posibilitaba viajes y estancias, pero también le daba material para escribir ficción. O sea, él dice explícitamente, de pronto el lenguaje de la diplomacia, el lenguaje oficial es acartonado, y ir a escribir después de literatura era la posibilidad de darle nueva vida a un idioma que funciona como moneda corriente, ¿no? Y para convertirlo en eso que es el arte, ¿no? Es así que el viaje se vuelve un tema importantísimo en las letras de Sergio. Por ejemplo, El viaje, publicada por Era durante el año 2000,
es, entre muchas cosas, un elogio a Rusia. En su libro podemos darnos cuenta de que los referentes de Pitol, históricos y geográficos, están ahí no solo como puntos que se unen a lo largo de la narración, están ahí sobre todo a manera de escenografía, para que no sepamos si el viaje al que nos ha llevado Pitol en verdad ocurrió, o se trata todo de una herramienta para en realidad hablarnos sobre otra cosa, ya que, como bien dice Juan Villoro, Pitol no busca aclarar, sino distorsionar lo que mira. En la formación de Pitol, su incursión en el ámbito diplomático también marca una etapa muy importante en su trayectoria, ya que le da la oportunidad para descubrir y desarrollar su talento como traductor. La traducción requiere mucha disciplina, mucho trabajo, y él dio muchas de sus horas a esa actividad con autores que a él le interesaban y que dio a conocer en español, polacos, pero también hay húngaros y hay mucho inglés. Y Darío Jaramillo decía, no es lo mismo un traductor que escribe a un escritor que traduce. Las traducciones de Pitol tienen que considerarse, yo creo, parte muy importante de su propia obra. O sea, son las versiones de un escritor sobre otro escritor. Y por otro lado, dan pauta mucho de esa disposición de él a ayudar. O sea, es promover la obra de otros. De la misma manera que en el medio editorial ha impulsado mucho la publicación de escritores mucho más jóvenes que él. O sea, no es trabajar solo para su obra o su reconocimiento, sino para compartir y dar a conocer lo que a él le apasiona. O sea, tuvo la fortuna y la colección de traductor universitario. Solo está eligiendo las que realmente le gustan, siente que son trabajos realmente logrados. Se van a publicar alrededor de 25, pero él tiene más. Es gracias a su labor en esta rama de las letras que existen colecciones de autores vitales para las letras universales, como Joseph Conrad, Henry James, Gombrowicz, Schulz y Boskiewicz, y otros tantos que también dejarían huella en la prosa del autor de El tañido de una flauta. A Sergio le debemos la introducción de la literatura polaca en México, sin duda alguna. En los años 60, cuando recién acababa de llegar de Varsovia, empezó a publicar varios de los grandes clásicos de la literatura polaca moderna. Por ejemplo, Cartas a la señora Z, de Kazimierz Brandes, se publicó por primera vez aquí en la editorial de la Universidad Veracruzana. Posteriormente, en la editorial ERA empezó a publicar otros textos de autores célebres, también del mismo Brandes. Madre de Reyes, por ejemplo, se publicó en la editorial ERA. En Joaquín Mortiz también publicó una novela corta de Andrzejewski, y del mismo autor Andrzejewski publicó aquí en La Palabra y el Hombre de ese entonces, Las tinieblas cubren la tierra, que actualmente ya aparece como libro en su colección Sergio Pitol Traductor. Tener en el catálogo de la Universidad Veracruzana a maestro Sergio Pitol es un privilegio. Y es un privilegio que se constata con mucha frecuencia, porque no son pocas las ocasiones en las que tenemos solicitudes de publicaciones principalmente de sus traducciones. La cantidad de trabajo que hizo de trasladar autores a nuestra lengua es algo que muchos editores de América Latina o de España valoran enormemente, y tenemos muchas solicitudes de traducciones de maestro Pitol, porque han constatado que son las más limpias, las más apegadas, las más literarias, las que han cuidado la forma literaria de una manera impecable.
Y es por eso que tener en el catálogo de la editorial de la Universidad Veracruzana a Sergio Pitol es un lujo que pocas editoriales y principalmente editoriales universitarias tienen el privilegio. La memoria es un tema que ronda la obra de Pitol. Al respecto, dice Vilamatas, su obra es rememoración y repaso, restauración y reflexión de lo vivido. La memoria y el viaje se prestan a que el autor nos lleve de un instante a otro, completamente distante tanto en el tiempo como en la distancia. Por ejemplo, Guerra y Paz, de Tolstoy, llega a sus manos cuando era un joven enfermo en Potrero. Años más adelante, la volvió a leer en Rusia y como agregado cultural de la embajada, tuvo la oportunidad de conocer algunos lugares de la novela. Y en otro volumen, nos cuenta sobre el enorme placer de conocer los lugares imaginarios de la infancia. De esta manera podemos encontrar la biografía de Pitol, presentada a través de una infinidad de recursos, excepto la biografía como tal. La obra narrativa de Sergio Pitol le ha merecido el reconocimiento de la crítica en todo el mundo. Se ha hecho acreedor a premios de la mayor importancia, como el Cervantes, el Herralde, el Javier Villaurrutia, el Juan Rulfo. Sergio Pitol resulta un personaje sumamente atípico para el mundo de las letras. Ya cumplidos los 60 años, empezó a publicar los textos más importantes de su obra, que transgreden la noción de género y logran una renovación que llegó muy apreciada para los lectores de su tiempo. Una frase de Álvaro Enrique de hace poco más de 10 años lo describe así. Sergio Pitol no solo es nuestro mejor narrador activo, también es el renovador más esforzado de nuestras letras. Toda una lección vital. El autor más joven y valiente de una literatura tiene casi 70 años. Estoy seguro de que si yo ahogara a Carolina en el río, no sentiría el menor remordimiento. Tal vez un día, cuando pueda librarme de estas sucias sábanas que nadie desde que caí enfermo ha venido a cambiar, lo haga. Entonces podré sentirme dentro de la piel de mi padre, conocer por mí mismo lo que en él intuyo, aunque desgraciada, incomprensiblemente, entre nosotros una diferencia se interpondrá siempre. Él amaba a su hermano más que a la palma que sembró frente a la galería, y que a su yegua la sana, y a la potranca que parió su yegua, en tanto que Carolina es para mí solo un peso estorboso y una presencia nauseabunda. Sergio Pitol es varios personajes a la vez. Es el amigo, el novelista, el amante de la ópera, el ensayista, el hombre que nos representó en diferentes países como diplomático, el actor que fue en su breve estancia en Inglaterra, el traductor, desde luego, en fin, es una serie de personajes que están representados básicamente a través de su trayectoria literaria. Es una especie de maestro natural, ¿no? Ahora, la obra lo que ha hecho es, de alguna manera, catapultar esta docencia no pedagógica, no buscada, sino como natural, ¿no? Entonces, fundamentalmente es un maestro de la literatura y de la vida. Sergio Pitol es uno de los más grandes novelistas, uno de los grandes escritores, ensayista, pero afectivamente es una de las personas que más cercanas han sido en mi vida. Sergio Pitol es importante para mí, naturalmente,
¿no? Para muchos de nuestros amigos, de nuestro círculo de amigos, pero sobre todo es muy importante porque sí nos ha enseñado eso que decía Pavese, nos ha enseñado el oficio de vivir.